El Banco de Inglaterra fue el modelo para todos los bancos centrales posteriores y fue fundado en 1694, muy poquito tiempo después de que los holandeses, bajo la persona del ahora rey Guillermo de Orange, se hiciera con el trono británico. Pero este banco nació debido a una serie de desastres navales que revelaron las deficiencias de la Royal Navy y la amenaza que representaba para el comercio exterior inglés en rápida expansión. En 1667, durante la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, aquellas provocadas por sus disputas en las Indias Orientales, el rey Carlos II se vio obligado, por falta de dinero, a depositar la mayor parte de la armada en Midway, cerca de donde el río Támesis se encuentra con el mar. Los holandeses decidieron atacar a pesar de que había negociaciones de paz en curso. Tomaron el fuerte que custodiaba el Midway y luego rompieron la enorme cadena que se había colocado al otro lado del río. 15 barcos ingleses fueron destruidos, capturados o hundidos en un vano intento por reprimir a la flota holandesa. Luego se quemaron 3 barcos ingleses más y el más grande de todos, el Royal Charles, fue remolcado hacia los Países Bajos como señal de triunfo. Y esa fue la mayor derrota en la larga historia de la Royal Navy. En 1690 los franceses derrotaron gravemente a una flota combinada anglo-holandesa en la batalla de Beachy Head y durante un tiempo tuvieron superioridad naval en el canal. Pero lo peor estaba por venir. El 17 de junio de 1693, una enorme flota inglesa de 400 buques mercantes que se dirigía al Mediterráneo fue atacada por los franceses frente a la costa suroeste de Portugal. La pequeña escolta de la Royal Navy hizo todo lo que pudo, pero casi 100 barcos fueron capturados por los franceses y el resto conducidos a puertos españoles. La pérdida financiera fue de más de 1 millón de libras, una gran suma a fines del siglo XVII, y se produjo un gran pánico financiero. Claramente la Royal Navy necesitaba ser ampliada y mejor financiada para asegurar el éxito tanto de los objetivos políticos de Inglaterra como de sus intereses mercantiles. Pero el tema era dónde encontrar el dinero o cómo hacerse con el dinero. Los reyes habían tenido durante mucho tiempo calificaciones crediticias muy bajas y por lo tanto se les cobraban tasas de interés muy altas. Al rey Guillermo le había resultado imposible recaudar el 1.200.000 libras que necesitaba. Como la gente no estaba dispuesta a prestarle dinero o metal al gobierno, se decidió conseguir suscriptores del préstamo convirtiéndolos en accionistas de una corporación llamada Gobernador y Compañía del Banco de Inglaterra. Luego prestaría el dinero al gobierno al 8%, aceptando bonos del gobierno a cambio. Estos bonos podrían venderse al público recaudando fondos adicionales. Además, la corporación quedó a cargo de los saldos del gobierno y se le permitió emitir billetes, la única corporación de responsabilidad limitada autorizada para hacerlo. La nueva corporación recaudó aquellos millones, es decir, el 1.200.000 libras que se necesitaban, en solo 12 días. La mitad de ese dinero se utilizó para reconstruir la armada, que pronto se convirtió en la más grande del mundo. Seguiría siendo la más grande durante más de 2 siglos, a medida que los intereses comerciales y el Imperio de Gran Bretaña se extenderían por todo el mundo. El fortalecimiento de la marina también estimuló la industria y la agricultura británicas, pero el efecto más importante fue la creación de la primera deuda nacional moderna. Una vez que la gente tuvo fe en la solidez de los bonos del gobierno, estuvo más que feliz de usar su capital excedente para comprar los bonos del gobierno, sacando millones de capital de su escondite. La capacidad de Gran Bretaña para pedir prestado grandes sumas a tipos bajos resultó ser el arma secreta
detrás de sus muchas victorias en las interminables guerras del siglo XVIII contra Francia y España. Fue el Banco de Inglaterra y la deuda nacional británica lo que convirtió a Gran Bretaña en una superpotencia en aquella época. La Real Carta se selló el 27 de julio de 1694 y el banco, un banco central de propiedad privada, comenzó a desempeñar su función de banquero y administrador de la deuda del gobierno, que continúa en la actualidad. Pero si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, tenemos que en Inglaterra los orfebres habían modificado sus actividades de alguna forma, digamos, evolucionaron en su trabajo y se convirtieron en los banqueros privados originales de la época en Inglaterra, porque ya tenemos el sistema bancario, estaba puesto en marcha en Italia, como habíamos visto, y también había bancos en Holanda, pero en Inglaterra funcionaban de esta forma hasta ese momento. Y dado que los orfebres ya tenían como parte de su comercio almacenes privados de oro y sólidas bóvedas para almacenarlos, los empresarios de la época, digamos los ricos, podían confiarles su propio oro para su custodia por una tarifa y recibir un recibo en papel del depósito. Los orfebres podrían entonces prestar dinero contra estos depósitos por una tarifa adicional. El señor Hadley Winters declara que algún ingenioso orfebre concibió la noción de hacer billetes y así fundó la banca moderna en Inglaterra. Esto es antes de que se constituyera este Banco Central de Inglaterra. Entonces los comerciantes depositaban su dinero en las casas de los orfebres y recibían estos recibos, que eran pagaderos a la vista y se transferían de un tenedor a otro en pago de deudas, que vienen a ser billetes o cheques. Estos recibos o notas de los banqueros orfebres, a menudo en forma de carta, son algunos de los primeros cheques que se conservan en Inglaterra. Y dadas las realidades económicas de la época, aunque los depósitos proporcionaban los fondos para su negocio, la mayoría de los clientes de estos banqueros orfebres solían ser prestatarios en lugar de depositantes. Estos recibos o notas de los banqueros orfebres circulaban simplemente por Inglaterra. Y desde esos orígenes, bastante, no precarios, pero en comparación con otros sistemas bastante humildes, digamos, se sentaron las bases para inventar un banco central que crearía dinero de la nada y le prestaría a interés al gobierno, que perdió su soberanía por hacer este trato. Y entonces, cuando se firma la Carta del Banco de Inglaterra en 1694 con el gran sello de Guillermo y María, de los que ya hablamos en el video anterior, se funda el primer banco central de usura constituido en Inglaterra. Y en 1696, es decir, 2 años después, el banco experimentó una crisis, porque en Inglaterra faltaba dinero. La plata había sido, se solicitaba, digamos, y el nuevo dinero no estaba listo. Es decir, estaba el banco, pero no estaba el dinero. Incluso los ricos vivían a crédito y emitían pagarés. Las acciones del Banco de Inglaterra habían bajado rápidamente de 110 a 83. Los orfebres, que detestaban la corporación que había irrumpido en su sistema de banca privada, ahora intentaron destruir a la nueva compañía. Entonces conspiraron y un mismo día se agolparon en Grocers' Hall, donde estaba el banco desde 1694 hasta 1734,
e insistieron en el pago inmediato. Un solo orfebre exigía 30.000 libras. Los directores les pagaron a todos los acreedores honestos, digamos, pero se negaron a cobrar los billetes de los orfebres y los dejaron así, como estaban, en Westminster Hall. Entonces los orfebres distribuyeron pasquines difamatorios titulados La última voluntad y testamento, el epitafio, la investigación sobre el Banco de Inglaterra. O sea, ya podemos ver desde cuándo viene todo el problema. Bueno, el que había tenido la idea de este Banco Central de Inglaterra, es decir, de emitir estos bonos, que la gente pusiera su dinero y qué sé yo, era un tal William Paterson. Y llamó la atención, tanto este hombre como lo que había creado, o su idea, le llamó la atención a los banqueros judíos. Y se pusieron alertas sobre este banco y los financiadores del régimen inglés. Y nos cuenta Nathanael Kapner, nos cuenta su punto de vista. Y dice, el nuevo rey Guillermo pronto involucró a Inglaterra en costosas guerras contra la Francia católica, que endeudó profundamente a Inglaterra. Aquí estaba la oportunidad de cobrar de los banqueros judíos, de modo que el rey Guillermo, bajo las órdenes de los ancianos de Sion en Ámsterdam, persuadió al Tesoro británico de pedir prestado 1.025.000 libras a los banqueros judíos que lo habían ayudado a subir al trono. Banqueros que estaban en Holanda, por supuesto, y que lo habían financiado. Dado que las deudas del Estado habían aumentado drásticamente, el gobierno no tuvo más remedio que aceptar, pero había condiciones impuestas. Los nombres de los prestamistas debían mantenerse en secreto y recibir un estatuto para establecer un banco central de Inglaterra. El Parlamento aceptó y los banqueros judíos hundieron sus tentáculos en Gran Bretaña. Es decir, que la idea que había tenido Paterson, buena o mala, para financiar al gobierno, a la corona en realidad, que a su vez lo necesitaba para mantener a la marina, podía ser bueno o malo, pero hasta ese momento estaba manejado de alguna forma por la propia Inglaterra, si bien ya el rey no era inglés. Pero ahora con esto que hizo Guillermo, que bueno, ya lo venía haciendo, es decir, alguien que usurpa de esta forma, que hace un golpe de estado como hizo él, financiado por la banca de Ámsterdam, obviamente que tenía que devolver los favores, y el favor fue ese, que ese banco que se había creado en un principio por la idea de Paterson fuera a las manos de estos otros banqueros. Y hay una historia muy famosa que se relaciona con el Banco de Inglaterra y los famosos Roths. Y seguimos el apellido, lo dejamos ahí. La todopoderosa familia de banqueros. Y gira en torno a la batalla de Waterloo, en la que Nathan Rothschild utilizó su conocimiento interno, digamos, sus contactos. Se pudo conocer el resultado de la batalla, porque tenía, bueno, mensajeros y demás. Esa historia ya se ha contado muchas veces. Y tenía caballos y mensajeros más rápidos para jugar en el mercado. Entonces, al obtener el resultado de la batalla antes de que nadie más supiera el resultado real, vendió sus bonos ingleses y dio a todos los comerciantes que buscaban orientación en él la impresión de que los franceses habían ganado en Waterloo. Los otros comerciantes se apresuraron a vender sus bonos antes de que el mercado colapsara, pensando que ahora no valían nada,
y se produjo una venta masiva mientras los corredores clamaban deshacerse de sus acciones. Esta venta masiva redujo rápidamente el precio de los bonos al 5% de su valor original. Una vez que el mercado cayó al suelo, Nathan Rothschild volvió a comprar tantos bonos como pudo a precios con grandes descuentos, es decir, a precio de nada, y al hacerlo multiplicó su riqueza 20 veces en 3 días. Y al mismo tiempo que se volvía inmensamente rico, también se convirtió en el mayor deudor del gobierno inglés, que finalmente le dio el control del Banco de Inglaterra. Por supuesto, durante la mayor parte de su historia, el Banco de Inglaterra, de propiedad privada, fue extremadamente rentable para sus propietarios. El método para cobrar intereses sobre la creación de dinero fue el vehículo principal para impulsar la deuda pública y privada a lo largo de los tiempos modernos. Y así estamos. En todos los países tenemos los bancos centrales. Si vemos una lista, todos tienen, la mayoría son de propiedad privada. Está el tema de la Reserva Federal, que parece que ya cambió, gracias a Dios, porque también era privada. Y bueno, es un sistema que ya no da para más, todos lo sabemos, así está el mundo. Y así se han llenado de dinero esta gente. O sea, venimos de aquella época en donde vendían la nuez moscada 64.000 veces más caro de lo que era, tenían esa ganancia, se hacían de los tronos, pedían favores a cierta gente que se dedicaba a la usura, luego la devolvía de esta forma, creaban estas corporaciones, le sacaban la plata a la gente para poder pagar los gastos de guerras que obviamente eran cuestiones no solamente políticas. Y a partir de este año tenemos entonces la creación del Banco de Inglaterra, que fue el pionero de los bancos centrales, banco central privado, y que encima recae en manos de una de las grandes familias, que ya tenía lo suyo, ya tenía amasado su buena fortuna, pero que además, y gracias al fraude, porque lo que hicieron con las acciones, alguien los puede aplaudir diciendo qué inteligentes, qué astutos. Bueno, son maneras de ver las cosas. Fue un fraude total, fue un engaño, y se hizo del banco. Y ahí están ahora todos, ¿no? Por supuesto, cada vez más ricos haciendo estas cosas. Así que bueno, ya teníamos los antecedentes presentes sobre cómo los holandeses habían empezado a hacer sus cuestiones en Inglaterra, primero en las Indias Orientales, y cómo fueron ellos los que crearon este banco. Es decir, quienes les dieron el aval, quienes sellaron, todo lo demás. Si bien María era inglesa y Guillermo, tenía obviamente parentesco, pero venían de la casa, él venía de la casa de Holanda, donde sabemos lo que ya mencionamos, ¿no? O sea, se traslada el poder de Ámsterdam a Londres. Ámsterdam, reducto total de banqueros, usureros, que ya sabemos quiénes son. Era donde más había, y se puede ver hasta en los cuadros. Hay muchos cuadros de la época en donde se plasma realmente esto, porque se ve cómo pesan las monedas. Es cuestión de mirar los cuadros, y además se muestra también de qué origen son. Era el centro total. Bueno, eso se traslada, a partir de este momento se traslada a la ciudad de Londres. Hasta el día de hoy.
Después tuvo, bueno, por supuesto su brazo se alarga hacia América y llega a Estados Unidos, pero sigue siendo el gran poder económico, sigue estando en la ciudad de Londres, bajo la supervisión o el mandato de la corona, aunque ahí no termina la cosa, porque uno cree que la corona es lo máximo y por encima de la corona tenemos al Vaticano y arriba del Vaticano hay más cosas y seguimos y seguimos y seguimos. Pero bueno, nos vamos quedando con esto porque estamos hablando del banco. Así que seguimos avanzando nosotros también en nuestro mapa y vamos viendo cómo la cosa se va enroscando cada vez más, pero cada vez se parece o ya casi está igual a lo que vemos en nuestros días.